Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En la plegaria eucarística segunda, que se usa pues con mucha frecuencia en la Santa Misa, es la plegaria consagratoria. En una de sus líneas, en el diálogo que tiene el sacerdote en nombre de la Iglesia al Padre, en nombre de Cristo, recuerda lo siguiente: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, y esto es lo que quiero subrayar, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y esta frase a mí me gusta, me llama la atención, porque nos recuerda que Dios, siendo todopoderoso, lo sabe todo, pues realmente no necesita de nuestros servicios. Y sin embargo quiere servirse de nosotros para servir a la Iglesia, para servir al prójimo. Nos permite servirlo en su presencia. Es un privilegio ya trabajar en la viña del Señor. Fue un privilegio para el hermano mayor en aquella historia del hijo pródigo, un privilegio del cual no se daba cuenta, poderse haber quedado sirviendo en la casa de su padre. Ese era ya el premio que debió pues haber reconocido, y no lo hizo. Y algo así sucede en el Evangelio que se lee en la Santa Misa. En ese Evangelio, que es muy breve el día de hoy, se nos dice que Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio el poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y uno puede decir, pero pues Jesús, efectivamente, por ser Dios, podía expulsar demonios. Jesús, por ser Dios, podía curar, y de hecho curó a muchas personas, así como expulsó a muchos demonios. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, pudiendo hacer todo por sí mismo y no necesitando de nadie, elige a esos 12 para que sirvieran, como decimos en la plegaria eucarística, en su presencia, a través de, pues sí, poderes, carismas, conferidos por el Señor, por el mismo Jesús? Les dio el poder, porque sin Jesús no podían nada, como nosotros no podemos nada. Es un privilegio trabajar en la Iglesia, ser miembros de la Iglesia. Es un privilegio reconocer la propia vocación, la llamada al matrimonio, a formar una familia, la llamada al sacerdocio, la vida religiosa, la vida consagrada, a la soltería por el Evangelio,
es un privilegio haber sido llamados por Dios para colaborar en la obra de la salvación. Un privilegio inmerecido. Ya vemos que elige a 12 apóstoles, no por sus méritos, de diferente procedencia. Pues no sabemos muy bien por qué esos 12, pero el caso es que llamó a esos 12 como nos llama también de manera distinta, una vocación distinta a ti y a mí, para tener la oportunidad, la alegría de servir a Dios, de servir a la humanidad por Dios, bajo la presencia de Él mismo, bajo la mirada cariñosa de nuestro Padre Dios, que quiere, sin necesidad de hacerlo, quiere servirse de nosotros para hacer su obra, para llevar a cabo la obra de la salvación en el aquí y en el ahora. Rara vez, ¿verdad?, nos planteamos esta realidad. Dios no necesita de nadie ni de nada. Todos necesitamos de Dios para mantenernos pues en la existencia. Necesitamos de Dios para mantenernos cerca de Él y para algún día alcanzar el cielo. Y sin embargo, nosotros que somos toda necesidad y todo necesidad, somos por voluntad divina necesitados por Él para llevar a cabo la obra de la salvación. Y esto nos debe de llevar a dos consecuencias que yo quisiera subrayar, aunque hay más. Ya las hemos medio mencionado. Primero, sabernos en nuestra pequeñez, en nuestra poquedad, sabernos grandes a los ojos de Dios, quien nos ha elegido por nuestro nombre y nos ha llamado a la existencia, y de la existencia a la santidad. Y la segunda consecuencia, que nos tomemos en serio pues la vocación, la llamada que Dios nos ha hecho para servirlo en su presencia. Para servirlo en su presencia. Me detengo un momentito solamente para considerar algo de la primera lectura. Estamos en la primera lectura de estos días siguiendo el libro de Génesis, ¿no? Los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, y hoy aparece José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, maltratado, y después llevado a Egipto por la fuerza y por circunstancias que conocemos bien, elevado al gobierno, ¿no?, de aquel país, gracias al cual Dios, gracias a la presencia de José en un alto mando, lo llamó a tener ese alto mando en Egipto, solo después del faraón, gracias a esas aventuras, ¿no?, y a esas tragedias que José sufrió, llamado a servir al pueblo incipiente de Israel. Cuando van a Egipto los demás hermanos, y sin saber que aquel que lo recibía era su hermano José, piden que les venda el suficiente grano para poder regresar y alimentar pues a todo el clan, a todas las familias también pequeñas todavía de lo que serían después las tribus de Israel. Dios se quiere servir de nosotros para hacer cosas grandes, podría hacerlas por sí mismo, pero quiere compartir con nosotros esa alegre responsabilidad de llevar el Evangelio y la transformación que trae el Evangelio al mundo entero. Pues vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, de la cual se sirvió también
el Padre para regalarnos la salvación. Madre mía, ayúdanos a ser conscientes de nuestra vocación y a servir alegremente bajo la mirada amorosa de nuestro Padre Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.